Y es cierto que hay una invasión de mosquitos, ¿eh? Hasta se ven en algunos puntos de la ciudad, se ha observado alguna nube dando vueltas, pero eso sería lo de menos, ¿eh? Que haya una invasión de mosquitos sería lo de menos. Molesto, es cierto. Habrá que ponerse más repelente, es cierto. El problema es el dengue. Por El supuesto. problema es el dengue Sí, sí. y los inconvenientes que trae, los números que está dando, cómo se va superando lamentablemente. 14 provincias en nuestro 14 país provincias que de están manera muy autóctona. complicadas. Y lo que se viene, estamos con el doctor Cisneros, que es subdirector del Hospital Muñiz. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Bueno. saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, todavía lo peor no llegó, porque el pico, ¿cuándo se lo espera? ¿A fin de Y mes? el pico a la primera quincena de marzo, seguramente. Primera quincena de marzo. Pero puede ser variable porque nos ha ido modificando las cosas. Si ustedes me hubiesen preguntado las mismas cosas hace 4 años, yo estaría dando distintas respuestas. Y estaría dando distintas respuestas porque se modificaron algunas cosas. Esa periodicidad cada 3, 4 años que se veía, ahora son todos los años. Y con respecto a lo que comentaban, este crecimiento de los mosquitos, y yo que es muy molesto y que uno lo sufre, no es el que nos preocupa con respecto al dengue. Eso es importante para que toda la gente sepa. En el dengue, nosotros decimos 2 cosas con respecto a la Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. El rayadito. Que es un mosquito sinantrópico. Esto significa que vive a los alrededores del hombre y que depende de las cosas que ha hecho el hombre, como puede ser la rata doméstica. No vive en estadio salvaje. Entonces vive en las casas, no es el mosquito que aumentó de una manera. Hay otro Aedes que puede transmitir, que se hizo famoso ahora, el albifaciatus por la fiebre equina, pero es muy raro, es un mal transmisor, pero puede transmitir el dengue. Y ese sí está en el medio y aumenta después de las inundaciones de una forma que nosotros tuvimos el problema hace 2 meses, más o menos, 1 mes y medio. Y con respecto al número de casos, sí, nosotros estamos viendo en el hospital, justo estábamos haciendo comunicaciones y solicitando, al ministerio los refuerzos que tuvimos el año pasado en el pico, porque la cantidad de consultas que estamos teniendo diariamente, ya estamos llegando a las 500 consultas en lo que va del año. 500 consultas. Y estamos ahora ya y esto porque vino de a muy poquito, ahora estamos teniendo 70, 80 consultas diarias. ¿Cuánto da positivo de todas esas consultas? De esas consultas estamos teniendo positivo entre 50 y pico, y ya hemos tenido que internar a algunos pacientes con formas severas. Hoy teníamos internaciones breves, varios pacientes esperando la internación breve para las medidas de tratamiento inmediato. Lo explico brevemente. Nosotros tenemos en el sistema del hospital, el paciente viene, se lo testea. Si el paciente está bien, no presenta signos de riesgo, se lo manda a la casa y se lo recita a las 48 horas para controlar los factores de coagulación de la sangre, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y si en las 48 horas eso no se agravó, nos podemos quedar tranquilos y se hace un seguimiento habitual. Cuando el paciente viene con trastornos de deshidratación o situaciones de gastroenteritis leves, lo internamos con una internación breve de 6 a 8 horas en lo que es el hospital de día y se lo rehidrata. Y después, si el paciente está más grave, lo internamos generalmente más grave, el problema más frecuente es que tiene otras patologías. Entonces uno no lo puede mandar a la casa o simplemente rehidratarlo. A esos pacientes los internamos. El año pasado, con mucho apoyo del ministerio en darnos la posibilidad de tener más médicos de guardia, y eso pudimos, más laboratorio, más enfermería, pudimos hacer frente, y realmente, a pesar de que el año pasado fue el récord máximo que tuvimos de casos, el hospital no se tensionó. Y hoy justamente estábamos pidiendo volver a ese sistema porque ya el número nos está excediendo. Justamente me parece importante quedarnos con ese tema. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿A qué hay que estar atentos? Porque las primeras horas son, como usted bien decía, fundamentales, porque se pueden dar casos de deshidratación, puede empeorar todo ese estado clínico. ¿A qué tenemos que estar atentos? El cuadro clínico, dividámoslo en 2 situaciones. La primera, el cuadro clínico es un síndrome gripal con cefalea, con mucho dolor fundamentalmente retrocular, con fiebre alta, con mioaltralgias, o sea, dolores en los músculos y en las articulaciones. Puede aparecer manchas en el cuerpo, lo que nosotros llamamos los médicos un exantema.
puede aparecer diarrea, pueden aparecer náuseas. Digamos, desde el simple dolor de cabeza y un poco de fiebre al paciente que presenta todo esto, son los casos que vemos y lo tomamos como casos leves. El caso pasa a ser, ¿cuáles son los signos de alarma? Cuando el paciente, por la diarrea intensa o por la sudoración muy importante, entra en estado de debilidad muy marcada, de una astenia que no se puede prácticamente ni mover, y eso obliga a tener que reponer los líquidos. ¿Han tenido casos de sangrados? Ese es lo que iba a comentar. El caso de riesgo alto es el de sangrado, o sea, yo lo puedo ver por las plaquetas, que sería lo ideal, Sí. o lo puedo ver por los síntomas del paciente. Y los dos síntomas más frecuentes son el sangrado nasal o el sangrado cuando se cepillan los dientes y las encías empiezan a sangrar más de lo habitual. A ver, doctor, vamos con un tema que preocupa y genera también en las familias alguna discusión, si se puede enfrentar. El gasto es importante porque la vacuna no es barata. La vacuna que hay actualmente, que es eficaz, es una vacuna con un número importante para una familia. Si tiene que aplicarse la vacuna, no sé cuánto estará ahora, pero estará cerca de 60.000 pesos la dosis. Está por ahí, ¿no? Entre 61 y 71. Bueno. Cada dosis. Cada dosis. ¿Quién debe aplicarse la vacuna, doctor? Bueno, acá podemos hacer una división muy grande. La vacuna le sirve a todos. Ahora, ¿en quiénes es imprescindible? En los que hicieron una forma severa. Los que tienen antecedentes de haber hecho una forma severa, aunque les cueste mucho, tienen que vacunarse. Aclaremos qué es una forma de severa. Un paciente que tuvo que estar, digamos, de todo lo que conté antes, Sí. el que tuvo una forma con muchos dolores musculares, que tuvo Fiebre muy mucha alta. fiebre, que estuvo en la casa postrado, tendría que evaluar seriamente el vacunarse. Sin ninguna duda, el que estuvo internado para que lo rehidraten, También. o para cualquier cosa. Del paciente que tuvo muchos síntomas para arriba, deberían vacunarse todos. Muchos pueden decir, pero doctor, si por cada paciente sintomático se estima que hay 4 o 5 asintomáticos, ¿yo cómo sé si fui asintomático? ¿Necesito vacunarme? Mayor riesgo, porque el mayor riesgo de enfermedad severa lo tienen los que fueron sintomáticos. Ah, ¿sí? Entonces, es fundamental a los que fueron sintomáticos. Uno puede testearse, ver si tiene anticuerpos y en ese caso vacunarse. Si o sea, en tiene caso que un paciente haya sido asintomático, vuelve a contraer dengue, no estaríamos hablando de un cuadro tan no sería grave el de que lleve a la mayor muerte, riesgo. claro. El de mayor riesgo es el que tuvo una forma sintomática. Eso no quita que si tiene la posibilidad, es de vacunarse. Y a veces ni siquiera controlándose los anticuerpos. O sea, pero tiene contraindicaciones la vacuna. No, estamos hablando de la gente que no tiene contraindicación. Como es una vacuna virus atenuado, la gente que tiene inmunodepresión severa, tratamiento de cáncer, HIV, no por el HIV, sino por la inmunidad muy baja. Si el paciente HIV está compensado, no hay problema en que se vacune. O sea, si tiene más de 200 CD4, bueno, las cosas que hacemos los médicos infectólogos para ver cómo está la inmunidad, ese paciente se podría vacunar. El que está con la inmunidad muy mal, no, primero tendríamos que hacerle el tratamiento y secundariamente... No nos vamos a meter con las campañas de salud que hacen las provincias o que hacen, por ejemplo, tus colegas en alguna región en particular. Por ejemplo, en Salta. En Salta han decidido, en algunas regiones de alta incidencia, hacer una vacunación un poco más masiva. ¿Está bien eso? Pero eso está bien. Si vos te doy un ejemplo. Si vos agarrás y ves la mortalidad, casi todos los muertos que tuvimos son del noreste. ¿Y por qué? Porque justamente esos fueron los que estuvieron infectados antes. Cuando acá no había, ya en el noreste había. Entonces, si vos hicieses anticuerpos en toda la población, encontrarías que en Buenos Aires tenés un 20%, y en el noreste un 70, 80. Vamos camino a que la vacuna sea para todo el mundo. Eso es lo ideal. Vamos camino en el futuro, digamos. Eso es lo ideal. Yo un poco lo pongo como ejemplo, poniéndose uno como ejemplo. Yo no tuve dengue, o al menos no lo tuve en forma asintomática. No me voy a ir a vacunar. Ahora, si mañana vienen y dan la vacuna en el hospital, sí me voy a vacunar.
no veo la necesidad en este momento de decir, bueno, es un gasto que puedo no hacerlo. Claro, bueno, ese es importante. Claro, ese ejemplo que te estaba dando, porque reiteramos, el miedo que uno tiene. Por supuesto. Nosotros, los noticieros, estamos todo el tiempo hablando del dengue, la gente entra en cierto No, y mucha gente pánico, que se va de ¿no? vacaciones, que se va de vacaciones a algunas provincias. ¿Qué pasa? No, Porque pero no hace falta irte de vacaciones a ningún lado. No, pero ponele, vos estás planeando unas vacaciones a un lugar donde sabés que la presencia de dengue Es es más fuerte. importante. O Bueno, sea, sí, ¿qué bueno. hacemos? En la época que yo me peinaba y tenía el pelo No diga negro, eso, doctor. los dengue que yo No me veía, los pocos que veía, eran los que habían viajado a Paraguay o a Chaco. Esas zonas siempre tuvieron una mayor incidencia. Y acá no nos hacíamos que, cuando hablábamos antes, que le dábamos tanta importancia a los casos autóctonos o importados. Antes eran todos importados, entonces la enfermedad tanto no nos preocupaba. Aislar al paciente por si encontraba algún mosquito que pudiese contagiar y listo. Hoy la realidad es otra, hoy ya mucho no importa porque tenemos más autóctonos que importados. La importancia sí de los importados es que no nos ingrese un serotipo que no tenemos y eso nos pone en una situación de gravedad a toda la comunidad. Bueno, ¿qué serotipo se está dando? Teníamos el 1, hace poco tiempo, hace un par de años entró el 2. Acá siempre estuvo el 1 y el 2. Sí. Si vemos, qué sé yo, en este momento está predominando el 2 en el noroeste, pero eso hay variación. Ahora tuvimos muy poquitos casos, todos importados, de 3. Serán 3, 4 casos. Bueno, pero es importante aislarlos, ¿no? Por eso es Muy importante, fundamental, claro. eso es importante, porque si en una comunidad donde hubo 1 y no hubo ningún otro, yo meto un 2 o un 3, voy a tener formas severas. Vamos a alguna pregunta que uno quizás cree que ya está salvada, que todo el mundo la sabe, pero hay que ir a lo concreto. Por ejemplo, yo me agarro dengue. Tengo fiebre, voy con vos y me controlas las plaquetas, estoy bien, vuelvo a casa. ¿Le puedo dar un beso a mi hijo? ¿Lo contagio? No, no lo contagiás, podés darle un beso a tu hijo. El problema que tenemos que tener cuando vas a tu casa es fundamentalmente el mosquito. Por eso, primero, ¿dónde te lo contagiaste? Si te lo contagiaste en tu casa, o si la sospecha mía es que te lo contagiaste en tu casa, yo tengo que fumigar toda esa zona de alrededor. El mosquito tiene un radio de hasta 800 metros de vuelo. Entonces, yo tengo que ver en esa zona, tratar de fumigar. ¿Por qué? Porque ahí hay un mosquito infectado. El mosquito vive de 4 a 6 semanas y durante ese periodo, si está infectado, infecta. O la mosquita, mejor, para ser más claro, sí, porque es la hembra la que contagia. Entonces, es fundamental que yo fumigue y te aísle a vos, porque que el fumigue no quiere decir que tenga la certeza de que dejé sin mosquitos el sector. Totalmente distinto si vos viniste de afuera y te voy a mandar a tu casa. Ahí lo que yo tengo que fumigar no tiene sentido porque los mosquitos ahí no están. Lo que tengo es que impedir por todo mecanismo que te por pide eso un la mosquito. importancia, ¿no?, de fumigar y de las campañas que se están haciendo en los lugares donde hay más permanencia del mosquito, porque evidentemente si te pica a vos, le pica a otra persona, bueno, y es una población que va a estar en peligro constante. Claro, si uno sabe que hubo 4 casos ahí, es fundamental fumigar, porque voy a tener 20 sin ninguna duda. Y si fumigo, muchos no les gusta mucho la fumigación porque las larvas, todo eso no actúa la fumigación. Pero en el caso de que yo sospecho que hay mosquitos infectados, o tengo la certeza que hay mosquitos infectados, ahí es muy útil, porque yo estoy al menos cortando en ese momento la cadena epidemiológica del mosquito. Ya no va a haber mosquitos que piquen, van a tener que nacer nuevos mosquitos que piquen a alguien que está infectado. Y teóricamente el tiempo que tarda eso, ya los pacientes que tengo ahí ya están repuestos y ya no están transmitiendo dengue. Doctor, una última consulta. En tiempos de la pandemia decíamos, en algún momento todos vamos a tener COVID. Se decía, bueno, después aparecieron las vacunas, quizás no sea tan así, al estar cubiertos, quizás no todos tengamos COVID en algún momento. ¿En algún momento todos vamos a tener dengue? Es probable, igual como el COVID, o sea, ninguna de las cosas que hicimos nos impide tener COVID. Lo que nos impide es tener formas severas. Claro. La cantidad de casos que vi en estos últimos meses, recién ahora fue enorme. Ahora no tuvo relevancia. ¿Y por qué no tuvo relevancia? Porque los casos eran, venías vos y me decías, uy, estoy con todo, sabés que me siento un poco más, debo estar como engripado. decíamos, de una gripe Tomé leve, frío. ¿no? Claro. Me pasó a mí en el hospital. Nosotros, como tenemos área centinela, nosotros hacemos el control de todos los virus. Entonces, bueno, ¿por qué no te hisopás? Te hisopabas, venís. Claro, pero estaba vacunado. Tenés COVID, pero para vos había sido un resfrío Claro, común y silvestre, cosa que no pasaba antes. Y con el dengue,
puede pasar algo parecido. Si yo me vacuno, no voy a hacer formas severas, pero algún cuadro muy leve puedo llegar a tener. Hasta que los anticuerpos empiezan a actuar, hay un periodo muy corto. Sí. Pero en general es tan breve que no genera problema. Desde ese punto de vista la vacuna es efectiva, pero justamente la vacuna cuando tiene recuerdo inmunológico es más efectiva. Por eso la vacuna es más efectiva En los que ya tuvieron en los la que ya enfermedad. tuvieron. Claro. No solo es más necesaria, sino que también es más efectiva. Mosquitos. Gracias, doctor. ¿eh? Ha sido un placer. Salimos a buscar mosquitos, ¿eh? Tratando de que no la piquen a nuestra Laurita Mayocchi. No, ¿eh? por supuesto, porque hoy nos levantamos y era una nube increíble. Ahí está, vamos a Palermo. No me moleste mosquito. Están entrenando, están corriendo aquí en el Rosedal lleno de mosquitos. ¿Cómo se protegen? De acá, nosotros Bueno, pero los mosquitos pican igual. ¿De dónde son? no protegemos con repelente, ¿no? ¿Pusiste repelente? Sí, porque está demasiado. Ustedes saben que con el sudor igualmente el repelente deja de hacer efecto, con lo cual, chicas, cuídense. Está bien, muchas gracias. ¿Vieron muchos mosquitos? ¿Sintieron? ¿Les picaron? Y ayer y hoy sí está más fuerte. Y me pongo esto, pero hoy en la mañana no me puse, pensé que no iba a haber a esta hora. No, hoy hay más, hay una invasión de mosquitos. Ya me estoy yendo entonces. Le pongo alcohol sobre el cuerpo y eso lo repele. Alcohol 70-30, como en la época de la pandemia, con agua y alcohol. El líquido, El líquido puro. el líquido puro. ¿Te está funcionando eso? Sí, recién lo probé y funcionó. Recién cuando llegué me puse un ratito a estirar y cuando miré así tenía una manada de mosquito alrededor mío. Así, La nube, ¿no? La nube que zumbaba. sí, no, tremendo, ¿Picaron? mucho. Están súper fuertes, en el camino nos mataron, así que nada, eso. Bueno, pero vos estás sin mangas cubiertas. Y no, ahora con el calor así no se pudo en realidad porque pensé que hacía más frío a la mañana y nos vamos cuidando en el camino. Estamos acá tratando de que no nos coman vivo, básicamente. Tremendo, ¿les ha sorprendido esto? ¿Siempre vienen a Palermo? Sí, somos acá a 2 cuadras, así que sí, venimos siempre para los parques estos, pero hace mucho no había como hoy. ¿Y a la perrita cómo lo tratan los mosquitos? Y también se la comen vivo, así que tratamos de ponerlo un poco, pero no es muy fana. Así que bueno, ahí estamos. ¿Cómo se están cuidando de los mosquitos? Sin nada. Es un valiente. Termina rápido. ¿Los mosquitos no lo persiguen? Creo que les gano. Vieron que hay una invasión de mosquitos un poco más marcado este fin de semana, ¿no? Sí, un poquito más que otras veces, pero bueno, hay que tener un poco de tolerancia a la frustración.